Cuando quieres comer pan, vienes a una panadería como esta y la compras, pero no siempre fue de esa manera. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Variopinto Variedades. Soy Javier J. García desde Caracas, Venezuela, y hoy tú y yo vamos a conversar sobre la historia del pan. Prepararse un sándwich o emparedado de jamón, de queso, de jamón y queso, de salchichón con queso amarillo o con jamón, es imposible sin pan. De hecho, yo recuerdo estando muy muchacho, bastante joven, entre los 13 y los 16 años, el haber merendado con un pan sobado y una chicha. Te muestro el pan sobado. La chicha es una bebida muy típica acá en Venezuela. Te la muestro. Y te cuento también que un chamo es un muchacho entre 13 y 16, 17 años. Y un muchacho menor de 13 años es un chamito. Pero, ¿cómo se inventó el pan? ¿Cómo se llegó del grano de trigo al pan en la mesa? ¿Y cuáles fueron las condiciones necesarias para la creación del pan? Te invito a que recorramos ese camino y comentemos cómo fue todo esto. El pan, junto con el vino y el aceite, son los alimentos procesados más antiguos de la humanidad. Sin embargo, ¿cuáles fueron las condiciones o descubrimientos necesarios para que el hombre pudiera crear el pan? Entre esos elementos está, por supuesto, el trigo, que es fundamental. Y se piensa que debió crecer de manera silvestre en valles muy fértiles con agua en abundancia y muy cerca de las poblaciones humanas. Por ejemplo, entre los ríos Tigris y Éufrates en el actual Irak es un valle muy fértil y donde efectivamente el trigo se da de manera silvestre. El otro elemento importante acá es la molienda, de aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Va a permitir al hombre obtener la harina de trigo. Una harina de trigo, por supuesto, muy rústica porque no hay separación de la cáscara o concha de la semilla de lo que es propiamente la harina. Entonces es una harina de trigo muy rústica, pero ya se está obteniendo la harina, que es uno de los pasos importantes. El otro elemento muy importante es el conocimiento y el dominio del fuego. El descubrimiento del fuego y su dominio por parte del hombre le permitió poder posteriormente tener acceso a la cocción de los alimentos. Bien sea rústica, bien sea de alguna manera no silvestre, de una manera poco sofisticada, muy elemental, pero esa cocción de los alimentos va a ser algo fundamental gracias al fuego. El elemento que cierra, digamos, las condiciones básicas o necesarias o fundamentales para que posteriormente se llegue a la creación del pan es, por supuesto, el descubrimiento de la agricultura, que permitió mejorar los cultivos de trigo, inclusive de
poder establecer distintos cultivos de trigo y que el ser humano pudiese seleccionar cuáles eran de su mayor conveniencia. Ya con estos elementos, digamos que el descubrimiento de la semilla del trigo, la molienda, el fuego, la agricultura, se cierra como que el ciclo o las condiciones necesarias para poder llegar a la creación del pan. ¿Cómo fue ese tránsito desde la semilla de trigo hasta la creación del pan tal y como lo conocemos hoy? Durante un periodo denominado Neolítico, se presume que fue donde se descubrió o creó el pan, y se asume que fue de manera fortuita o por accidente, es decir, que se hizo la mezcla de esta harina rústica, producto de la molienda que existía para la época, mezclada con agua, que en algún momento se dejó olvidada en algún recipiente y que posteriormente, al ser encontrada, se encontró una masa de alguna manera granulada, seca, un poco dura y de forma semirredonda, dando origen de esta forma a los primeros panes rústicos. Hecho el descubrimiento del pan, vemos claramente cómo ya están diferenciadas todas las actividades para su creación. Es decir, está la siembra del trigo, la cosecha, la molienda, el amasado y por supuesto la cocción. Por supuesto, en este momento este pan es un pan ácimo, rústico, de color oscuro, tosco y sin levadura. Por lo tanto, no es esponjoso. Es decir, es un pan rústico y ácimo. Cabe destacar que hasta este punto la cocción de ese pan rústico, oscuro y ácimo se realizaba sobre piedras lisas que eran calentadas con fuego en su parte inferior, y de esta manera cocinaban el pan, que quedaba como una gran galleta para poderlo compartir e ingerir. Sin embargo, hasta este punto cabe destacar de que este pan rústico modificó y fue muy beneficioso para la forma y la alimentación que realizaban los seres humanos para esa época. Los egipcios tomaron este conocimiento y experimentaron. Agregaron plantas a la masa para mejorar el sabor del pan y descubrieron la fermentación, que hacía que la masa se elevara, dando mucho más volumen al pan, mejorando su sabor, agregando suavidad para que fuese más agradable y mucho más fácil de comer. Otro aporte importante que realizaron los egipcios fue en el tema de la molienda, ya que ellos logran separar la cáscara del grano de trigo de la harina, produciendo así una harina mucho más limpia y, en consecuencia, unos panes más blancos. Otro aporte importante de los egipcios fue la creación del horno, que junto con el conocimiento y el dominio del fuego permitieron una cocción homogénea del pan, dotando a la humanidad de un alimento suave, agradable y de alta calidad nutricional. La fermentación es el otro gran aporte de los egipcios en el proceso de la producción del pan. Se presume que en algún momento se dejó esa masa de pan expuesta al aire libre y las bacterias hicieron su efecto sobre esa masa, y como microorganismos que son, se multiplicaron, aumentando el volumen del pan. Una vez que se horneó y se cocinó
esta masa que ha elevado su volumen, pues se dio como producto el pan tal cual como lo conocemos hoy. Como que se oye en el fondo el ruido de la lluvia, ¿verdad? Bueno, sí, es que está lloviendo en Caracas, así que disculpen si ven ese ruido o si escuchan ese ruido de fondo. Continuamos con la parte final. En este punto ya hemos visto cómo se ha mejorado todo el proceso de la creación del pan, desde la siembra y la cosecha, la molienda, la separación de las cáscaras del grano de la harina, el amasado, la fermentación del amasado que eleva el volumen del pan, y entendiendo también que la fermentación mejoró no solo el pan, sino la cerveza también, y ese será otro video que hagamos, junto con el aporte de la cocción homogénea del pan en los hornos, produciendo el pan como lo conocemos hoy, vemos que entonces los egipcios son considerados como los primeros panaderos profesionales. Así de interesante es la historia del pan y por supuesto también es una historia bastante larga, por lo que vamos a dejar esta primera parte del video hasta acá y agradecerte tu tiempo, tu atención y tu buena vibra. Si te ha gustado este video, regálame un like que me ayuda mucho y suscríbete al canal. Y nos veremos próximamente en nuevos videos. Gracias.